Damos nuestro saludo a todos quienes nos están acompañando para ya, ¿no es cierto?, presenciar la sexta mesa técnica aquí en el marco de Expo INEA 2020, porque vamos a conversar sobre producción vegetal y frutales. Por eso, como pueden ver, ya tenemos a nuestros expertos con quienes vamos a conversar diversos temas, distintos productos, cultivos que se desarrollan en el país, junto con ellos, y por supuesto también repasando lo que han sido sus presentaciones en el marco de este gran evento institucional. Paso entonces a presentarlos. Nos acompaña Paola Barba. Ella es investigadora en genética de la vid, dirige el programa de mejoramiento genético de uva de mesa de INEA. Ella estudió ingeniería civil en biotecnología en la Universidad de Chile y se especializó en fitomejoramiento en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, donde obtuvo su grado de magíster y doctorado. Sus áreas de interés son el fitomejoramiento en frutales, con énfasis en rasgos de calidad y resistencia natural a enfermedades. Ella pertenece al Centro Regional INEA La Platina y durante la Expo ha presentado el tema Nuevas variedades de uva de mesa, combinando diversidad genética para los campos de Chile y el mundo. Paola, buenos días, bienvenida a Expo. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos cómo estás tú. Bien, súper bien. Me alegro, entonces bienvenida a lo que va a ser esta conversación. Continuamos presentando a nuestro siguiente investigador, él es Miguel Ellena. Él es investigador en frutales mayores y pertenece al Centro Regional INEA Carillanca, que se ubica en la región de la Araucanía. Es ingeniero agrónomo y doctor del Departamento de Fruticultura Arbore de la Universidad de Bologna, Italia, especializado en aspectos fisiológicos y bioquímicos de la rizogénesis de especies leñosas como el avellano europeo y el castaño para fruto. Actualmente sus áreas prioritarias de investigación son la modernización del avellano europeo a través de la densificación de huertos con empleo de portainjertos de menor vigor y sin emisión de sierpes, modernización del cultivo del castaño mediante desinficación, polinización asistida en avellano europeo, selecciones clonales de este mismo fruto y micropropagación, ahí sí, de este mismo cultivo. Su presentación en línea en Expo INEA 2020 trata sobre las tecnologías para mejorar la competitividad de esta industria del avellano europeo nacional. Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Gabriela. Muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces presentando a nuestra última investigadora que nos va a acompañar el día de hoy. Ella es Carolina Salazar. Carolina es bióloga ambiental de la Universidad de Chile, magíster en agrobiología ambiental y doctora en ciencias biológicas. Es investigadora en fisiología de frutales en INEA La Platina y sus líneas de investigación se ha centrado en la identificación de efectos y nuevos manejos agronómicos y tecnologías que permitan la adaptación de la agricultura al cambio climático y sus diversos escenarios. Ella ha presentado la charla Experiencias en el uso de cubiertas en la producción de uva de mesa. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Gaby, muchas gracias. Hola a todos también los que se han conectado hoy día con nosotros. Sí, muchas gracias a todos quienes nos están acompañando y los invito desde ya a quienes han ya visto las presentaciones de nuestros investigadores a hacer sus preguntas en el chat que está aquí en esta videollamada. Las vamos a ir contestando en la medida de que avance la conversación. Voy a partir contigo, Carolina, si es que nos puedes comentar en breve resumen de lo que ha sido tu presentación sobre cubiertas en Expo INEA. Bueno, para esta Expo INEA presentamos la experiencia que tuvimos con el uso de cubiertas plásticas en el cultivo de uva de mesa en dos variedades, una variedad blanca que es la tradicional en Chile, que es la Thompson Seedless, y una de las nuevas variedades que ya llegaron hace 4 o 5 años, quizás un poco más, que es Timco, que es una variedad más rosada, más roja. ¿Ya? En esto tuvimos dos experiencias con el uso de cubiertas blancas, ¿ya? Transparentes,
durante 3 años. Hicimos un proyecto bastante bonito donde tenemos muchos resultados. De hecho, tenemos, yo lo puse en la charla, tenemos un boletín a disponibilidad de todos, que si tienen algún problema lo aviso al tiro para bajarlo, porque alguien me ha escrito por ahí que ha tenido problemas, me escriben y yo se los reenvío, no hay problema. Y lo que nosotros vimos en este proyecto fue principalmente los efectos microclimáticos que tienen estas cubiertas, porque cambian absolutamente el microclima de cultivo de la uva, y responder un poco las preguntas que tenía el productor. Esto se hizo. ¿Cuáles son esas preguntas iniciales que llevaron a cabo? Mira, los productores en general lo que siempre tenían las dudas, porque este proyecto comenzó en el 2015, era el tema, por ejemplo, de cómo influía la cubierta plástica, la humedad relativa, si iban a tener mayores problemas de partiduras, si iban a tener problemas en la toma del color, ¿cierto? Como si iban a tener que cambiar los manejos agronómicos en cuanto a uso de fitosanitarios, pero también principalmente a lo que ellos estaban observando que las cubiertas plásticas no solo tenían un efecto positivo para el cambio climático, ¿cierto? Porque esto fue también lo que los impulsó a ellos a buscar como nuevas tecnologías y es lo que también nos involucra a nosotros y es mi línea de investigación, que es el cambio climático. Que era que estaban teniendo problemas de heladas, ya heladas en septiembre del 2013, hubo una helada bastante macabra para la fruticultura, y ahí empezó la búsqueda de qué es lo que pueden hacer, ¿cierto? Para poder protegerse de estos fenómenos climáticos extremos, como las heladas o incluso la lluvia en periodo de cosecha. Por ejemplo, una lluvia en febrero para la uva de mesa puede tener bastantes consecuencias. Entonces llegaron al uso de estas cubiertas plásticas y nosotros lo que vimos fue que además de realmente tener este efecto microclimático de aumentar las temperaturas previo a la floración, que es donde se desarrolla menos el follaje, y de mantener las temperaturas que en el periodo más cálido, incluso descenderlas un poco, hacía que tuviera esta protección, ¿cierto?, contra las heladas y también tuviera una protección frente a la lluvia, obviamente, porque estás poniendo un techo en el periodo de cosecha. Pero además vimos que estábamos teniendo ciertas ventajas en calidad, ¿ya? Y ciertas ventajas, por ejemplo, en aumento del peso del fruto, aumento del tamaño del fruto. Y un punto bien interesante que yo lo mostré en la charla es cómo se cambia el porcentaje de calibres, ¿ya? Si bien tenemos los mismos calibres que siempre tiene la variedad, sobre todo en Thompson vimos que la fruta se llevaba un porcentaje mayor a calibres más grandes, sobre 20, sobre 21 milímetros, ¿ya? Lo que es bien interesante a la hora de la exportación. Súper interesante, que vamos a seguir profundizando en lo que han sido los resultados de tu investigación y los beneficios, por supuesto, a los productores quienes instalaron esta tecnología en sus campos. Paso ahora a ti, Paola, para que nos pudieras explicar un poquito más una parte esencial de tu presentación referente al término o a la frase combinando diversidad genética para los campos de Chile y el mundo. ¿En qué consiste esta combinación genética? ¿Cómo nace? Hola, Gabriela. Mira, sí, el mejoramiento genético en general es un tema súper amplio y es como difícil describirlo en una sola charla. Entonces me quise enfocar un poco en hacer un repaso histórico de mostrar cómo la diversidad genética del género Vitis ha sido y ha jugado un rol importante en el desarrollo de la industria de la viticultura y también de la uva de mesa. Con algunos ejemplos. Por ejemplo, partimos un poco conversando acerca de la domesticación de la vid, luego un poco tomando el ejemplo de la uva de mesa y la uva de vino, que nosotros sabemos que son distintas en su fenotipo, en lo que nosotros observamos. La uva de vino en general tiende a tener bayas más pequeñitas, la uva de mesa nosotros las buscamos por bayas más grandes, etc. Y dan productos que son totalmente distintos uno del otro. Sin embargo, todos partieron de un origen similar. Y esas diferencias que ocurren es porque había una diversidad genética, que es lo que está por detrás de todo esto que nosotros observamos, esta diversidad fenotípica que nosotros llamamos. Y lo que ocurrió fue una actividad de selección por parte del hombre. Esa actividad de selección, de en el fondo tener una diversidad genética, tener muchos hijos distintos o tener muchas plantas distintas que se diferencian bastante de una con la otra, y luego seleccionarla es básicamente lo que hacemos los breeders, lo que se hace en un programa de mejoramiento. Entonces, un poquito repasar ese concepto
también para que la gente no sienta que el mejoramiento, que el desarrollo genético es algo malo o algo totalmente no natural, sino que es una actividad que el hombre ha hecho desde antes que pensar hacerla. Antes era un tema más involuntario, y sin embargo ahora estos procesos se han ido acelerando porque lo hacemos de forma voluntaria, de forma consciente, con objetivos súper claros y definidos. Y también en lo largo de la charla voy contando cómo usamos herramientas biotecnológicas para apoyar este proceso. Entonces, uno parte con una diversidad genética amplia, y a través del proceso de selección uno va generando variedades que están enfocadas a los objetivos que nosotros queremos. En el caso de la uva de mesa son variedades que sean productivas, que tengan los rasgos que quieren los productores, los consumidores y también los exportadores. Sí, ahí te quería preguntar un poco sobre cuáles son esas características que busca el mercado internacional en la uva de mesa. Chile es un gran exportador. Claro, mira, la uva de mesa está cambiando un montón. Hay programas de mejoramiento genético en Estados Unidos, en distintas partes del mundo que son bastante buenos. Entonces, la gente está viendo ahora en los supermercados uvas que son bastante distintas a las típicas que nosotros conocíamos, a la típica uva de parrón que uno se comía de la casa donde nos juntábamos los domingos. Y la uva de mesa ahora, para términos de de los consumidores, les interesan las bayas que sean de buen tamaño, que sean firmes, que sean hasta crocantes y que tengan un buen sabor. Las formas son interesantes también, llaman la atención, pero básicamente calibre, textura y sabor. En el caso de los productores, ellos tienen otros tipos de intereses. Los productores quieren que sean productivas, en el fondo, que una hectárea de parrón te dé una buena cantidad de caja, que no necesiten tanta mano de obra, que sean más simples de trabajar y que sean una producción estable. Y en el caso de las exportadoras, tienen otro tipo de requerimientos, como por ejemplo que sean uniformes, que los calibres sean uniformes, que la fruta sea uniforme dentro del parrón, etcétera, etcétera. Son altas demandas, es una cadena de lo que busca cada uno de los actores de este engranaje y que hace, me imagino, muy complejo ir adaptando un producto con las condiciones climáticas también que tiene Chile actualmente. Con lo mismo paso a conversar contigo, Miguel. Tu charla habla sobre la competitividad, nuevas tecnologías para la competitividad de la industria del avellano europeo nacional. ¿Qué falta? ¿Cuáles son esos aspectos que necesitamos incorporar en la industria para ser más productivos a nivel internacional, más competitivos con otros mercados? Bien, en el caso del avellano europeo, debemos señalar que es un cultivo o una especie, digamos, que ha evolucionado poco desde el punto de vista tecnológico, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Por lo tanto, hoy día estamos abocados en tratar de modernizar el cultivo, fundamentalmente lo que se ha hecho en otras especies. Y estamos trabajando con nuestro equipo de trabajo hace ya varios años en selección de material clonal y particularmente en portainjertos. Estas selecciones de estos portainjertos que son de menor tamaño nos va a permitir densificar los huertos, como se ha hecho en otras especies frutícolas. Y además una de las importancias que tiene este material es que no tiene emisión de sierpe. Un gran problema que hoy día existe en el mundo, no solamente en Chile, es que tenemos que controlar, o sea, los productores tienen que controlar los sierpes 3-4 veces en la temporada, y eso significa un costo y significa también un problema ambiental, porque estamos aplicando herbicidas, y la idea es, de esta manera entonces, poder aumentar las densidades de plantación, y eso nos va a permitir, de hecho tenemos ya algunos resultados preliminares, anticipar la entrada en producción, al menos en un año, incluso 2 años, y aumentar los rendimientos unitarios durante las primeras etapas de desarrollo del cultivo. Hay que destacar que el avellano es bastante lento, digamos 4 o 5 años, hasta poder lograr producciones, digamos, interesantes desde el punto de vista comercial. De hecho, digamos, se estabiliza la curva productiva dependiendo de las variedades y las condiciones agroecológicas al año 9, 10, incluso 12. Por lo tanto, esta tecnología va a ser un salto tecnológico bastante interesante, no solamente para Chile. Nosotros estamos trabajando en conjunto con Ferrero
con Ferrero Italia, y estos materiales se envían ahora también a Europa para ser evaluados en Italia y también en España. Entonces, Y también hay una, es una necesidad también de la industria a nivel internacional, ¿no? de hecho, sí, es una necesidad a nivel internacional, porque, por ejemplo, en el caso del cultivo del avellano, yo diría que hoy día Chile está a la vanguardia de la tecnología respecto incluso a países europeos. Respecto, digamos, a rendimiento. Nosotros tenemos los mayores rendimientos unitarios en la zona central, que tiene mejores condiciones climáticas que nosotros en el sur. En general los rendimientos son mayores, sobre 4.000, 4.500 kilos por hectárea, bajo buenas condiciones climáticas. Nosotros cuando tenemos años buenos, y digo años buenos durante el proceso de la polinización, porque esta es una especie bastante especial, pues se poliniza, o sea, florece en invierno y se fecunda en primavera. Por lo tanto, si tenemos malas condiciones climáticas en invierno, se dificulta el transporte del polen, que es una planta que no es autofértil, por lo tanto, digamos, es una planta monoica, y necesitamos, digamos, transportar el polen desde los polinizadores que sean genéticamente compatibles y además cronológicamente compatibles. Y por lo tanto, también ese fue un problema que nosotros resolvimos, sobre todo para el sur, que hoy día también va a ser una tecnología interesante para la zona central por el cambio climático, el tema de la polinización a través de la polinización asistida. Hemos desarrollado formulados que nos permiten mejorar el proceso de polinización en los años donde tenemos problemas climáticos durante este proceso. Y hoy día, por ejemplo, en la zona central están teniendo problemas bastante serios por el cambio climático, fundamentalmente por radiación, con abortos prematuros de amentos, que son las flores masculinas. Y particularmente en una variedad que es la mayoritariamente utilizada como polinizante, que es Barcelona Paratón de Gifoni, que es la principal variedad cultivada que tenemos hoy día comercial en Chile. ¿Y de qué forma han ido respondiendo a estos nuevos requerimientos y necesidades? Porque el cambio climático es algo que nos ha acompañado hace un par de años y lamentablemente va a seguir, ¿no es cierto?, presente en el país en los próximos años. Sí, bueno, tenemos algunas herramientas, como comentaba, el tema de polinizar artificialmente, que es una tecnología que la estamos aplicando recién en avellano, pero es una tecnología antigua, por ejemplo, en kiwi. En kiwi se usa hace muchos años y hemos tenido resultados interesantes porque en el sur hemos aumentado entre un 45 y un 50% más los rendimientos en los años que hemos recurrido a la polinización asistida a través de estos formulados. Y por otro lado, también existen tecnologías que podemos aplicar en el cultivo que se usan hoy día, por ejemplo, para estrés ambiental, particularmente en especies como manzano y otros frutales, para el tema del golpe sol, que es una tecnología que está disponible y que se puede utilizar también en el caso de avellano para evitar el exceso de radiación, sobre todo en daños en fruta, en hoja y también en árboles nuevos en madera. Entonces eso es bastante importante para poder lograr un mejor desarrollo y formar, digamos, más rápidamente la estructura productiva. Hay otro tema que es importantísimo, que produjo muchos problemas al principio, porque a los agricultores les costó adaptarlo, digamos, la poda. Pareciera que la poda es algo, cierto, muy general, pero resulta que en esta especie, y sobre todo en el sur, la gente no quería podar. Y no quería podar porque la verdad las cosas es que los primeros años cuando podamos, el primer año sobre todo una poda mecánica, porque son huertos grandes, se pierde una cantidad importante de producción el primer año. Pero en cualquier especie frutal es tremendamente importante renovar madera frutal para poder lograr mayor productividad y calidad de fruta. Bueno, a través de la poda, en los años sucesivos se recupera con crece lo que perdemos el primer año, por ejemplo, en la poda. Pero es una tecnología que no se utiliza y a través de varios proyectos que hemos tenido acá en la zona, la gente poco a poco ha ido adoptando, digamos, esta tecnología. Creo que creo, ¿no? Y sé que ustedes también, es la forma también de poder ir a adaptar los cultivos y de seguir produciendo y ser un país agricultor en Chile, es incorporando estas nuevas tecnologías a los distintos cultivos que de una u otra forma pueden dar soluciones a todo lo que ha cambiado la industria a raíz del cambio climático, del estrés hídrico también que afecta a gran parte del país.
Y ahí quisiera consultarles una pregunta para los tres, ¿no? Quien quiera responder. ¿Qué tan positiva o qué tan lenta en algunos casos es la adaptación de los productores, de los exportadores a recoger estas nuevas tecnologías, a invertir en ellas, a investigar para poder adaptarse? No sé si quien quiera comenzar, o Carolina, vamos contigo. Bueno, mi experiencia es un poco dual. Yo estoy, como les comentaba antes, como súper metida en el tema del cambio climático, y de ahí quiero ver si también le puedo hacer algunas consultas sobre la polinización a Miguel, que me pareció súper interesante lo que contó. Pero creo que actualmente, como tú bien decías también, Gaby, el cambio climático ya no es algo que nosotros miramos hacia adelante, sino que es algo que hoy día convivimos Sí. con él. O sea, yo creo que nadie puede decir que no estamos en un proceso de cambio climático. O sea, llevamos un aumento sostenido del CO2, ¿cierto? Desde la época preindustrial, superamos ya en el 2013, ¿cierto? La barrera de los 400 ppm, estamos con un efecto invernadero importante, ¿ya? Y las proyecciones, por ejemplo, para la zona central son que vamos a tener al 2030, o sea, aquí a la vuelta de la esquina, por lo menos 1 grado más de temperatura, y eso va a seguir hacia el sur. Lo que estamos viendo es interés, porque los productores ya están viendo los efectos también, ¿ya? O sea, Se han por visto ejemplo, perjudicados, se han visto y ya. a nosotros, de hecho, en el tema de las cubiertas nos buscaron porque dijeron, no, y estamos teniendo fenómenos climáticos extremos, que yo creo que lo primero que se empezó a notar. Estamos viendo que cambiaron las épocas de lluvia, ¿cierto? Que de repente no llueve en febrero, llueve en enero, llueve en diciembre, y no llueve nada en abril, que era como abril lluvias 1000, ¿cierto? Entonces, y estamos teniendo estas heladas que antes es cierto que se hacían en los primeros días de septiembre, ahora podemos esperar heladas incluso a finales de septiembre. Entonces, el clima está loco, como dice mucha gente, y es importante porque ellos se están dando cuenta. Ahora yo creo que también nosotros como investigadores y como INEA hemos ido un poco a la par con esto. Yo no creo que nos estemos quedando atrás, estamos buscando, como bien lo dijo Miguel, él está buscando soluciones que, si bien las está haciendo hoy día en el sur, con el cambio climático las vamos a poder aplicar en la zona central. Entonces creo que INEA está buscando soluciones, y también estamos con muchos otros proyectos en los temas de cambio climático, proyectos muy interesantes para aumentar la eficiencia hídrica, no solo las cubiertas plásticas, sino que otros tipos de proyectos para poder manejar satelitalmente, ¿cierto? El riego, proyectos que buscan manejos agronómicos para poder adaptarnos al cambio climático, porque muchas de las industrias frutícolas tienen un recambio, ¿cierto?, de variedad muy lento, porque los frutales duran mucho tiempo en el campo. O sea, tenemos frutales de 10, 15, 20, 25. O sea, por ejemplo, los viñedos, podemos tener viñedos de 100 años. O sea, como que el recambio varietal a veces puede ser un poco más lento. Y Entonces, 70 años los avellanos. Ahí, entonces decirle al productor, oiga, cambia el frutal por otro que se adapte mejor al cambio climático, a veces suele ser difícil. Entonces, el tema del manejo agronómico para enfrentar el cambio climático se vuelve sumamente importante. Alternativas, buscar alternativas que sean de bajo costo, ¿cierto? Que no tenga el productor que implementar como una inversión muy grande, porque Claro. el cambio climático no solo le toca a los productores grandes, les toca desde la agricultura familiar campesina, ¿cierto? A los grandes productores y exportadores. Entonces, la idea es que nosotros podamos como enfocarnos no solo en eso, sino también en buscar alternativas hoy día de manejo para enfrentar el cambio climático, ¿cierto? Y creo que sí hay en esos temas muchísimo interés de parte de los productores, y mucho interés de parte de los productores más pequeñitos, ¿eh? Yo creo que ahí es un punto bien relevante. Me imagino que ahí también como respuesta entra el gran trabajo que hace Paola de mejoramiento genético, de ir adaptando los cultivos, ¿no, Paola? Ahí entra... Sí. Desde el punto de vista del mejoramiento genético, la gracia que tiene tener un programa de mejoramiento genético en tu propio país es que tú vas seleccionando los cultivares de acuerdo a las condiciones ambientales de tu país. Entonces, por ejemplo, este año conversábamos con mi equipo y hablábamos, oye, parece que este año va a haber la niña. Y vamos a tener una temporada distinta porque va a ser la niña. Y le digo, súper bien, este año tenemos que tener ojo, porque nuestras elecciones vamos a ver cómo se comportan frente a un fenómeno climático como la niña o el niño. Y tenemos que tener un ojo más atento este año para ver si es que alguna selección presenta algún problema o no funciona bien, lo que nos permite descartarla.
Entonces, el hecho de tener un programa de mejoramiento genético en tu propio país, un programa de mejoramiento genético se demora, de uva de mesa, se demora 10 a 15 años en sacar una variedad. Y eso significa que tu variedad que tú estás comprando, que estás colocando en tu huerto, ha estado 8 a 10 años en Chile y le ha tocado adaptarse al cambio que está ocurriendo en el país. A diferencia de cuando traes una variedad que viene, que fue desarrollada en California, que fue desarrollada en Italia o en otro medio ambiente, en Sudáfrica o en ambientes distintos. Eso para el productor es complicado porque en el fondo tú no sabes si va a funcionar bien o no va a funcionar bien en el país. Y de hecho ocurre que variedades que los productores, en el caso de uva de mesa, el recambio varietal es un hecho, está ocurriendo ahora, está a full curva exponencial de recambio de variedades, pero muchas de las variedades que traen desde fuera no funcionan en Chile porque no han sido probadas en Chile y los productores se comprometen con ciertas hectáreas y que luego tienen que arrancar y cambiar por un material que sí les funciona. Entonces, concuerdo con lo que dice Carolina, que para el tema de la adaptación al cambio climático hay mucho manejo agronómico que hacer y que eso de repente nos permite como hacer el fine tuning, como la adaptación de lo que ya tenemos, pero también el desarrollo de variedades en las localidades, en el lugar, nos permite también ir viendo, ir adelantándonos un poco a lo que va a ocurrir. Seguimos con nuestros... Perdón, adelante, respecto Miguel, sí. a las variedades, se me queda también a mí en el tintero en Aviano Europeo. Nosotros también tuvimos un proyecto de selección de materiales que fueron introducidos por los inmigrantes europeos. Y hay resultados preliminares bastante interesantes de algunos de estos materiales que tienen rendimiento industrial, porque en el caso específico del Aviano Europeo, lo que nos interesa, además de la producción por hectárea, digamos, unitaria, es el rendimiento industrial, es decir, el rendimiento en pepa. Y algunas de estas selecciones hoy día son lejos, significativamente superiores respecto a las variedades comerciales que se están desarrollando en el país. Por ejemplo, la principal variedad que es Tonda Gifoni, que es una variedad italiana, alcanza rendimiento industrial entre un 45 y un 46%. Algunas de nuestras selecciones estamos sobrepasando el 50%. Por lo tanto, también eso es interesante porque esos materiales son materiales que están adaptados a nuestras condiciones agroecológicas y por otro lado también presentan características interesantes desde el punto de vista de calidad industrial y no solamente el rendimiento en pepa, sino que también otro factor muy importante es el pelado del perisperma de la fruta al tostado, que es una característica importante para la industria, particularmente para la industria del chocolate. Perfecto. Vamos a reiterarles a todos quienes nos están acompañando en esta mesa técnica sobre producción vegetal y frutales que pueden ir haciendo sus consultas en el chat que está aquí abajito de esta videollamada para que nuestros expositores puedan contestarles todas sus inquietudes. Si aún no han visto sus charlas, pueden entrar a Expoinia 2020, dirigirse al auditorium y ahí va a encontrar todo el listado. Son 26 charlas en general, pero y ahí por supuesto están de quienes nos acompañan para que la puedan mirar, ¿no es cierto? Y luego también pueden dirigirse a cada uno de ellos a través de sus correos institucionales para que tengan su respuesta. No voy a aprovechar también de este break para saludar a Argentina, a todos quienes nos están participando aquí, que vienen de este hermoso país al otro lado de la cordillera. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos contigo, Carolina, porque sé que te han llegado inquietudes de la gente que ya ha visto tu presentación. Sí, me hicieron una consulta sobre el uso de las cubiertas para disminuir la evapotranspiración en la zona norte. Bien, el uso de cubiertas plásticas, que fue lo que usamos, ¿cierto?, de este polietileno, va a depender de la zona donde la ponemos. Nosotros hicimos lo que les presenté en la charla, una experiencia en la zona centro, específicamente en la sexta región. ¿Qué es lo que pasa con la zona norte? En la zona norte nos exponemos a unas temperaturas que son diferentes a las que tenemos en la zona central, son mucho más altas. Por lo tanto, como todo en la agricultura, siempre necesitamos hacer pruebas, etcétera. Pero por lo que hemos visto, con lo que hay en la literatura, a veces las cubiertas plásticas como tal de polietileno de baja densidad no son tan efectivas cuando tenemos temperaturas muy altas, ¿ya? Como que funcionan bien hasta ciertas temperaturas. Sin embargo, en la zona norte, de hecho tenemos proyectos de INE que se están desarrollando allá, el colega
Nicolás Verdugo está desarrollando un proyecto sobre mallas en la zona norte, un proyecto bien interesante, y creo que sí, la malla también cumple un papel como mejorador de la eficiencia del uso del agua. ¿Ya? Por lo tanto, creo que como cubiertas en general, no solo las cubiertas plásticas, siempre son un aporte a la eficiencia del uso del agua, y la utilización de mallas también puede aportar a disminuir la evapotranspiración del cultivo. Nos llegó una consulta de Héctor Mella, dice así: ¿cuáles son las alternativas de manejo de los residuos de las podas de frutales en el marco de mitigación? Me imagino que el CC es por el cambio climático. No sé, alguno de nuestros expositores que quiera responder. Miguel, adelante. Sí, bueno, hay varias posibilidades. Uno es incorporarlo, repicarlo, digamos, incorporarlo al suelo, y eso es bastante interesante. Y la otra posibilidad es utilizarlo también como material energético. De hecho, en Italia se utiliza bastante, en el norte de Italia, todo lo que son árboles adultos, por ejemplo, en el avellano europeo, se hacen fardos, verdaderos fardos. Hay las maquinarias, ya existen maquinarias disponibles, y esa materia prima va a la industria para energía, fundamentalmente. O sea, tenemos la posibilidad de utilizarla, reincorporarla en los huertos, ¿cierto? Que nos aporta nutrientes, nos aporta materia orgánica, y además también podemos utilizarlo como energía. Muchas gracias, Miguel. Vamos, Carolina, cuéntanos. También en todo lo que es como el manejo agroecológico, el cambio climático tiene emisiones, ¿cierto? Emisiones de gases de efecto invernadero, y muchas veces un suelo deteriorado genera más emisiones de gases de efecto invernadero, que es uno de los aportes más negativos de la agricultura al cambio climático. Y el manejo de los residuos de poda, incorporándolos, como decía Miguel, al suelo y mejorando la calidad del suelo con el uso de lo que el suelo produjo, ¿cierto? Es una alternativa para disminuir esa emisión. O sea, un buen suelo también es un aporte de los agricultores en pro del cambio climático. Paola, ¿quieres argumentar algo a esta pregunta? ¿Un comentario? No, yo creo que Carolina dejaron bastante claro el tema. Me parece que hay otra pregunta y otras preguntas que podrían hacer. Sí. Vamos ahora con... A ver, dice, de Jaime Salvo, dice: les consulto vuestra visión sobre la oportunidad de usar pistachos como una alternativa de producción futura en la zona central. ¿Miguel? Sí, no trabajo con pistacho, pero de acuerdo a lo que he visto, digamos, en el cultivo, es un cultivo bastante lento. Es un cultivo lento en entrar en producción, estamos hablando de 7, 8 años. En la zona central es posible. De hecho, se han introducido variedades, pero si lo comparamos con otros frutales de nuez, es bastante más lento en la entrada en producción. Entonces ahí hay que ver, digamos, si es que es interesante desde el punto de vista, digamos, económico o no. Perfecto. Hay que analizar la situación, ¿no? Sí. Hay que ver ahí qué tan óptimo es. Pero es un cultivo muy lento en llegar a producciones, digamos, comerciales. Tenemos otra pregunta que dice, pregunta para Paola Barba, pero Roger Kernus, ahí sí la escribió. Dice, Paola, atención: si existe en California algún vivero que tenga licencia sobre la variedad Mailén. No tengo la información en la punta de mis dedos en este momento, pero lo puedo averiguar y te lo comento. Paola, ¿puedes decirnos tu correo institucional para que Roger, o lo puedes escribir aquí en el chat para todos quienes necesiten tener esa información? La respuesta general, en el caso de California u otros regiones del mundo, las variedades de nuestro programa están licenciadas a ANA, a Andes New Varieties Administration, que es www.anachile.cl, y ellos están a cargo de la distribución de nuestras variedades en todo el mundo. Entonces, básicamente la disposición y las licencias lo manejan ellos, pero si me escribes a mi correo yo te puedo contestar la pregunta directamente. Tenemos otra pregunta de Gladys Stein.
¿qué alternativas nutricionales se han evaluado para mitigar los efectos del cambio climático? Te pido, Gladys, que nos puedas acotar a qué panelista va dirigida esa pregunta y si hablas de alternativas nutricionales de algún frutal en especial, para poder direccionar de mejor manera lo que va a ser la respuesta. Tenemos más preguntas por acá. Ahí sí, Roger dice que ahí tiene tu correo, Paola, para que puedas ahí comunicarse directamente. Seguimos entonces conversando aquí en la sexta mesa técnica sobre producción vegetal, principalmente en frutales. Me gustaría ahora conversar con ustedes también otra pregunta ampliada a quien ustedes quiera partir respondiendo un poquito más sobre cuáles serían, a su juicio, ¿no es cierto?, los obstáculos o futuros obstáculos debido a la situación climática o de la industria chilena en cuanto a la producción de frutales y su llegada a mercados extranjeros. Será la distancia, será el cambio climático que ya lo tenemos aquí con nosotros, ¿no? ¿Vislumbran ustedes más desafíos o obstáculos que haya que trabajar, que falte a lo mejor intervenir un poquito más, por ejemplo, no sé, mejorar la relación con el sector privado y el público, aspectos de transferencia? Si quieres yo te comento un poquito, Gaby. Mira, yo creo que, como ya decías, yo creo que el tema del cambio climático es algo que le preocupa ya a todo el sector agrícola, o sea, no solo el incremento de temperatura, sino el déficit hídrico, son temas que hay que tratar. Ahora, siempre es bueno como mejorar las relaciones público-privadas, eso siempre es importante. Yo creo que ahí hace poco yo participé en un taller de FIA bastante interesante que hacía como conexiones entre los investigadores y entre empresas. Creo que esas instancias siempre son buenas, que se conozca lo que hacemos. Esta misma expo es una instancia muy buena para que se pueda saber lo que estamos haciendo y también como investigadores mostrar la disponibilidad a poder un poco movernos quizás de lo que se llama, ¿no es cierto?, nuestra zona de confort e ir buscando otras alternativas, pero que las empresas también nos digan, o sea, como, oye, yo vi esta tecnología, probémosla en Chile, este manejo agronómico es interesante, veamos qué se puede hacer de él en esta especie. Creo que ahí es un punto importante poder como que los productores, ¿cierto?, tengan como la visión de que Línea les puede ayudar, ¿cierto?, que puede acompañarlos, ¿cierto?, en mejorar sus procesos agronómicos, ¿cierto?, en buscar nuevas tecnologías, nuevas alternativas. Yo creo que ahí también, Miguel, tú también lo has visto harto en todo lo que has hecho en el sur. Yo creo que ustedes tienen unos proyectos súper interesantes donde pueden también mostrarle a los productores todo lo que Línea está realizando en ese sector. Sí, y respecto, digamos, relacionándolo con el cambio climático, nosotros creemos que una gran limitante, sobre todo hacia el sur, que va a ser también por el cambio climático, va a ser el estrés hídrico, como dice Carolina. O sea, la gran limitante es eso. O sea, sin agua no hay fruticultura. Necesitamos, ¿cierto?, el recurso hídrico para poder hacer crecer la fruticultura. Nosotros tenemos ahora que echar a andar un proyecto muy grande en la región que se llama Polo Desarrollo Frutícola, donde vamos a trabajar en los 4 principales territorios con aptitud frutícola de la región, en distintas especies y con agricultores tanto pequeños, medianos como empresariales. Pero lo que estamos viendo, porque estamos en una etapa de instalación y de diagnóstico, digamos, a nivel, digamos, de predio, la gran limitante es la disponibilidad de agua. Entonces también ahí existe un desafío muy grande para el futuro, por supuesto, en los que son los programas de mejoramiento genético. O sea, tenemos que desarrollar nuevas variedades que estén adaptadas a este cambio que viene, al cambio que ya está y que va a venir. Entonces, incluso variedades que sean, digamos, más tolerantes a la sequía, que es posible. De hecho, por ejemplo, en caso de cerezo, hay portainjertos que son bastante más tolerantes a sequía que otros. Lo mismo en manzanos, por ejemplo. Entonces, yo creo que por ahí va el camino. Tenemos que desarrollar tecnologías que se adapten a este cambio que ya llegó y va a seguir. Paola, ¿quieres compartirnos tu opinión? Y
en el caso de vides, también la parte de escasez hídrica y la adaptación a la escasez hídrica básicamente está dada por los portainjertos. En general, el breeding se hace para las dos áreas, digamos. El breeding que hacemos nosotros de uva de mesa tiene que ver con la calidad de la fruta, las condiciones post cosecha, etc. Y el breeding de portainjertos se hace tomando en cuenta la resistencia a enfermedades, a estreses bióticos y abióticos. Y ese es un ejemplo de cómo la diversidad genética en el fondo nos permite adoptar o nos permite enfrentar distintos objetivos. Pero generalmente se aborda por portainjerto. Tenemos una pregunta sobre este mismo tema, ¿no? El estrés hídrico va dirigida a Miguel, dice así, de César Ortiz. César, muchas gracias por preguntar. Considerando la escasez de agua en la Araucanía para riego, ¿es posible establecer un cultivo del avellano 100% en secano o se puede obviar de este en alguna etapa del cultivo? No, absolutamente no. Para todo lo que es la primera etapa de la formación, ¿cierto?, del huerto, para formar toda la estructura productiva, nosotros necesitamos agua. En la Araucanía tenemos 4 o 5 meses de déficit hídrico y en los primeros años es muy dificultoso pensar, digamos, en trabajar en un huerto sin riego, en secano, salvo en huertos en etapa ya productiva de la parte sur de la Araucanía y hacia el sur, hacia los lagos, cuando los huertos ya están formados. De hecho, hay muchos huertos que se les aplicó riego auxiliar, es decir, se aplicó riego durante los primeros años en la formación y posteriormente no se están regando, pero son todas aquellas en aquellas zonas hacia el sur. Estamos hablando de Gorbea hacia el sur. Eso es posible, pero en huertos ya en etapa productiva. Sin embargo, los rendimientos se ven resentidos porque en el caso del avellano europeo tenemos varios estados fenológicos que compiten entre sí. Por ejemplo, durante el proceso de la fecundación tenemos también crecimiento de brote, posteriormente viene muy cercano la inducción floral para la producción de flores el próximo año, desarrollo del fruto, por lo tanto hay una competencia muy fuerte. Y si hay un déficit hídrico, y sobre todo en la etapa de llenado del fruto, llenado la pepa, va a bajar significativamente los rendimientos. Por lo tanto, tenemos que pensar que si queremos hacer una fruticultura, digamos, de alta rentabilidad, el riego sí o sí es necesario. Muchas gracias, Miguel. Seguimos con las preguntas. Salvo lo que decía Paola respecto, digamos, los portainjertos, podríamos pensar en una fruticultura de secano con portainjertos que tengan un sistema radicular bastante más profundizador, pero eso fundamentalmente se logra con materiales, digamos, propagados a través de semillas, portainjertos francos. En el caso, me estoy refiriendo al caso de avellano europeo. De hecho, en avellano europeo tenemos hoy día posibilidades, por ejemplo, de utilizar otra especie, que es Corylus columna, digamos, que es bastante más profundizador el sistema radicular, y en otros países lo están utilizando en secano. Hay una empresa privada que introdujo este material en el sur de Chile, lo está desarrollando, y de aquí a unos 3 o 4 años más va a estar disponible, digamos, para los productores. Que creo que es bastante interesante pensando, digamos, en zonas donde los agricultores no tienen disponibilidad de agua. Muchas gracias, Miguel. Y ahora, bueno, vamos con la pregunta de Paulo Godoy. Dice así, va dirigida a Carolina. Me gustaría saber cuál es la experiencia que tiene INEA con cubiertas plásticas en frutilla y frambuesa intensivamente, ya que se está implementando en la séptima región y quisiera él saber si hay alguna información disponible. Carolina. Sí. De hecho, tenemos colegas ya trabajando en las cubiertas plásticas. En frambuesa está Carmen Gloria Morales, la extensionista de INEA Raigüen. Ella tiene un proyecto en berries y entre ellos que está implementando mallas en frambuesa, así que pueden buscar información con ella. Y en frutilla sé que se hace, sí hay Cristian Balbontín de INEA Quilamapu, está también trabajando bastante en frutilla bajo cubierta, así que esos dos investigadores son los que llevan esa área y sí sé que tienen investigaciones bastante interesantes, así que ahí
deberían poder también encontrar información, boletines, informativos GINIE, todo eso directamente también en la biblioteca, buscando con las palabras clave, pueden encontrar mucha información sobre cubiertas en línea. Cabe recordar que Carmen Gloria Morales de INEA Rehuen va a estar acompañándonos en la mesa técnica número 7, que vamos a realizar hoy día a las 3 de la tarde, así que para quienes quieran saber un poquito más de su experiencia en esta investigación, la cita es hoy a las 3. Tenemos otra consulta más. Dice, ¿cuál será la mejor zona de Chile para desarrollar producción orgánica de avellanos? ¿Cuáles serían los contras en la zona ideal para implementarlo? Miguel. Bueno, respecto a esa consulta, indistintamente, digamos, de la zona, cada zona tiene sus problemas, pero para producción orgánica hoy día tenemos que resolver algunos cuellos de botella. Nosotros estamos trabajando con un productor orgánico de avellanos acá en la zona, y los principales cuellos de botella que tiene el productor son el control de maleza y control de plaga. Particularmente nosotros en la zona sur tenemos plagas subterráneas que afectan al cultivo y fuertemente, que son los agorrinos, y tenemos dos especies de agorrinos que nos afectan, digamos, a nivel radicular. Por lo tanto, hoy día hay algunas tecnologías que se han desarrollado, incluso por el INEA, como son los nematodos entomopatógenos y hongos entomopatógenos, que están disponibles, pero no siempre son 100% efectivas. Por lo tanto, lo que se está utilizando para producción orgánica es un sistema integrado, y fundamentalmente para impedir que el insecto llegue al huerto y las hembras coloquen los huevos, porque es un insecto que camina y coloca los huevos en los árboles. Por lo tanto, tenemos que hacer un manejo integrado. Es posible la producción orgánica, es posible, pero los niveles productivos a la fecha han sido un poquito más bajos que el sistema convencional, y particularmente por el tema también de nutrición. Hoy día el otro cuello de botella es la disponibilidad de nitrógeno, con fertilizantes, digamos, orgánicos, con nitrógeno, con niveles adecuados, que nos permitan, por ejemplo, desarrollar muy bien el huerto durante los primeros años. De hecho, una colega de mi centro está hoy día presentando un proyecto, ojalá que se lo adjudique, utilizando lupino como una fuente, digamos, proteica. A final de cuentas, digamos, a través de esta fuente proteica podemos entregar nitrógeno, pensando en huertos orgánicos. ¿Por qué? Porque hay bastante interés en el último tiempo por establecer huertos orgánicos en avellano europeo, porque hay nichos de mercado en Europa que están demandando fruta orgánica de avellano. Pero hay algunos aspectos agronómicos, como señalo, que hay que resolver. El tema de control de maleza y el tema, digamos, de control o prevención de plagas. Muchas gracias, Miguel. Paola, un poquito en la línea de las últimas preguntas que se han realizado desde el público, ¿no? La gente que nos está acompañando. ¿Ves tú una posible migración de los cultivos de uva de mesa de la producción hacia otras zonas de Chile por todos los antecedentes y escenarios climáticos? ¿Crees tú eso posible? ¿Hacia cuáles zonas? Sí, bueno, existe cultivo de uva de mesa desde Coquimbo, desde la tercera región, desde Copiapó hasta la sexta región. El tema de las regiones más al sur tiene que ver con las lluvias de primavera, ya que la lluvia en la fruta, una vez que es cosechada, puede generar problemas de infecciones, de pudriciones en la cosecha, y llega mal a destino. Entonces sí existe un interés de cultivar la uva de mesa más al sur, pero esto viene acompañado con cubiertas plásticas para proteger las lluvias de primavera, o las lluvias de otoño, digamos, de cosecha, las lluvias de verano, las lluvias de otoño. Generalmente en el sur la cosecha tiende a ser un poco más tardía que en la zona norte, por la disponibilidad de luz y por el periodo, digamos, por la temperatura, etc. Entonces las cosechas que son generalmente, no sé, en enero en la zona norte, en febrero en la zona central, en la zona sur tienden a ser marzo un poco más lenta, y por lo tanto corren este riesgo de que la fruta se moje y que se pierda la cosecha en el container camino a su destino.
Esto se soluciona, como dijo Carolina anteriormente, con manejos agronómicos, y uno de estos manejos agronómicos son las cubiertas plásticas. Muchas gracias, Paola. Tengo una consulta para, perdón, una consulta para Paola. Adelante. ¿Cuál es el límite de cuando hablas de sur? Para uva de mesa, generalmente hasta la sexta región es lo más, Ya. donde hay más cultivo. Más al sur, de exportación, es muy poquita la presencia. Ya Digamos para que hasta la nosotros zona sexta. central. Sí, Ya, eso mismo iba a decir. Para Miguel es, claro, zona Para mí central, es zona central. Sí, tienes llegando al razón. norte. Así somos los santiaguinos, Miguel, disculpa. sí, está bien, está bien. Como dicen los italianos, Vamos, va bene, va bene. vamos entonces con otra pregunta. Dice así, ¿qué alternativas nutricionales se han evaluado para mitigar los efectos del cambio climático? Nutricionales me imagino, podría ser, no sé si ahí Gledin Sain nos puede acotar un poquito más a qué se refiere con alternativas nutricionales, a lo mejor... Yo te puedo hacer como un comentario cortito. Nosotros no hemos evaluado nutrición como tal. En general, cuando las plantas están sometidas al estrés, cierto, que genera el cambio climático, lo tienen de dos formas. O sea, el incremento de la temperatura y el déficit hídrico. A eso es como lo que se ven enfrentadas como cualquier planta, cierto, que hoy está en las condiciones de cambio climático. Y eso lo que produce principalmente es que las plantas tengan que tomar dos alternativas, ¿ya? Y las alternativas son principalmente reacción estomática, ya que es abrir los estomas para transpirar, ¿cierto? Y eliminar el exceso de calor, o cerrar los estomas para no tener un exceso de pérdida de agua. O sea, se ven enfrentados a una situación compleja, ¿cierto? Que es abrir los estomas ¿cierto? Para poder liberar calor, o los cierro para retener agua, ¿ya? Y si retengo agua, en la planta genera como más calor. Entonces, nutricionalmente, cuando una planta evapora mucho, también mueve mucho más reservas, ¿ya? En general, porque el agua va a hacer movimiento, ¿cierto? Xilema, floema, que es lo más normal. Nutricionalmente, las plantas lo que más pueden producir cuando, por ejemplo, las tienes en una condición de exceso de calor, es un parón más que nada del crecimiento, más que como si tengan algún requerimiento nutricional adicional. Lo que van a requerir más es, mientras más calor haga, van a necesitar más agua, ¿ya? Y menos agua es la que tenemos, que es como una situación contradictoria, ¿cierto? Pero nutricionalmente, no, por lo menos en mi área, no hemos visto deficiencias nutricionales debidas a este tipo como de proceso fisiológico. Ahora, no tengo como la competencia completa para poder decir que no hay, ¿ya? Pero en el campo no hemos visto muchas deficiencias nutricionales por exceso de calor, pero sí parones de crecimiento importantes. Hay una pregunta relacionada en parte a eso, dice así, de Jorge Carrasco. Me interesa saber si van a trabajar en investigación con productos bioquímicos que bajan la evaporación del agua desde el suelo. Ahí hay sí hay algunas cosas que pueden ayudar, como en aplicaciones de suelo, principalmente para ayudar a las raíces a ser más eficientes en el uso y captación de agua, ya que son preparados, por ejemplo, a base de micorrizas o bioorganismos que aporten, ¿cierto? A lo que les comentábamos antes también, de que un suelo sano, ¿cierto?, genera una mejor planta, obviamente, pero también una menor liberación de gases de efecto invernadero. Sí estamos intentando sacar adelante algunas cositas con micorrizas, sobre todo en viñedo, para ver cómo las micorrizas pueden aportar no solo en la eficiencia en el uso del agua, sino también como mejoradoras de color. Eso también estamos como evaluando. Muchas Respecto gracias. Adelante, Miguel, respecto a sí. las micorrizas, nosotros también estamos trabajando en Aviano Europeo y particularmente en plántulas de ex vitro, y nos han permitido, digamos, mejorar sustancialmente el desarrollo radicular. Y eso es muy importante, digamos, sobre todo una planta que va a ir posteriormente a ser establecida en huerto. En la medida que tengamos un mejor sistema radicular, esa planta va a ser capaz de adaptarse mejor, desarrollarse mejor. De hecho, hoy día ya hay varios productores que están incorporando las micorrizas en sus huertos, en el caso de Avellano, particularmente en huertos nuevos, sobre todo en suelos más pobres, sobre todo por el problema que tenemos nosotros de la alta fijación de fósforo
en muchos suelos de origen volcánico acá en la zona sur. Y lo otro que quisiera complementar un poco por el cambio climático, más que la nutrición, yo diría que hay que utilizar protectores. Hemos tenido buenos resultados con protectores a base de caolinita para bajar las temperaturas a nivel foliar. De hecho, 3, 4 grados, por ejemplo, con temperatura de 30 grados, es posible llegar a 27 grados, bajando la temperatura a nivel foliar. Eso es interesante, digamos, cuando tenemos estos estrés por alzas en temperatura. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Paola, por tomarse este tiempo de compartir con nosotros y con toda la gente que está muy interesada en saber sus investigaciones, todos los avances que van desarrollando en distintas partes de Chile. Agradecemos también a toda la gente que ha participado en esta mesa técnica por sus consultas, por estar conectados. Les voy a pedir si es que pueden decir sus correos en caso de que alguien quiera hacerles llegar alguna consulta. Mi estimado panel. Paola. Voy a escribir en el chat, pero... Ya, perfecto. El correo es mi nombre, punto, apellido, @inia.cl. O sea, paola.barba@inia.cl. Carolina. Y mi correo es igual que el de Paola, ¿cierto? carolina.salazar@inia.cl. Miguel, el tuyo. El mío es fellena@inia.cl. Perfecto. Ahí están los contactos para que en caso de que tengan más consultas que hacerles, se las puedan hacer llegar. Y también los invito a que entren nuevamente a nuestro auditorio de INIA, en nuestra Expo INIA 2020, y evalúen esta mesa técnica, háganos saber qué les pareció, si estuvo muy mal aquí la anfitriona. Así que, bueno, por supuesto nos interesa saber su opinión para ir mejorando todas estas instancias que tenemos para compartir con ustedes y hacerles llegar todas las investigaciones que están realizando nuestros investigadores. Paola, Carolina, Miguel, infinitas gracias por participar. Muchas gracias por conectarse. ¿Tienen algunas palabras finales para todas las personas que están conectadas? Muchas gracias a los que se conectaron, gracias por las preguntas y esperamos que nos escriban a los que tengan cualquier duda, siempre dispuestos a contestar. Igualmente, muchas gracias a todos y cualquier duda, por favor, escríbanos. Ya nos digamos a contestar sus consultas y sus inquietudes. Muchas gracias. Lo mismo, gracias a todos los que participaron. Ante cualquier duda, pueden escribir a correo. Los que no quieran escribir a correo, también, si se meten a la página web de línea, pueden buscar en el buscador con el nombre de la persona y ahí aparece el teléfono, el correo y otras formas de contactarlo. También, nuestros investigadores también, hay mucho material de ellos en la biblioteca digital de INIA. Gran parte de ese material está disponible para descargar, así que también hay una muy buena fuente de información. Los dejo entonces invitados para la próxima mesa técnica, que es hoy día a las 3. Espero que estén muy bien, muchas gracias y sigan visitando Expo INIA 2020. Hoy es el último día. Chao, chao, que estén bien.